Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca de la operación unitaria de extracción líquido-líquido. Para eso, bueno, vamos a tener aquí una representación donde un componente azul será denominado con la letra A y será definido como disolvente de alimentación. Un elemento B, que será el soluto con una forma roja, y este último, el elemento C, que será un disolvente de extracción con una forma de color naranja. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar el primer caso. Tengo un recipiente donde tengo mezclados el componente azul y el componente rojo, es decir, A y B. ¿Ok? Pero, bueno, pues el soluto B es soluble en el compuesto A. Entonces, bueno, es totalmente miscible. Ahí está la representación. Lo mismo sucede si tengo una mezcla de B y C, ¿ok? El soluto es totalmente soluble en el disolvente de extracción. Pero si tuviera una mezcla del compuesto C y A, bueno, pues estos no son miscibles, no va a haber una mezcla, se van a formar dos fases líquidas, ¿ok? Entonces, estas características son las que ayudan a que se lleve a cabo el proceso de extracción líquido-líquido. ¿Qué pasa si tengo entonces un recipiente con sustancias A y B y le agrego un tercer componente que sería el disolvente de extracción C? Recuerden que entre las moléculas naranjas y las moléculas azules no hay solubilidad, no se van a mezclar, pero el rojo sí se mezcla en ambos. Entonces, si hacemos esta mezcla, lo que vamos a obtener es algo así. Se van a formar dos fases líquidas, y parte de las moléculas rojas pasarán a la fase donde se encuentra el disolvente de extracción. ¿Ok? El disolvente de extracción va a retirar parte de las moléculas rojas del azul, y a esta fase le vamos a llamar extracto. A la fase que queda con muy poca cantidad del soluto, le vamos a llamar refinado. ¿Ok? Bueno, ese es el concepto. Y viéndolo en un diagrama de flujo de procesos, lo que tendríamos es que en una etapa de extracción vamos a alimentar, ¿sí?, al compuesto A y B, ¿sí?, como lo teníamos acá. ¿Ok? Y por otra parte vamos a agregar el compuesto C, que también en muchos casos se le llama solvente. Bueno, vamos a tener a la salida entonces una corriente que le vamos a llamar extracto, que va a tener los compuestos naranjas, es decir, el C, y los rojos, que son el soluto. Y por otro lado tendremos el refinado, que llevará, ¿sí?, el compuesto A, el disolvente de alimentación, y un poco de soluto aún. Ok, bueno, para tratar estos problemas se ocupan los diagramas de equilibrio líquido-líquido, o los diagramas terciarios o diagramas triangulares. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, si se tienen datos de equilibrio líquido-líquido, como los siguientes, donde tengo en este caso un ejemplo de agua, ácido acético y metil-isobutilcetona, que está abreviado con las letras MIBK, ¿ok? Por siglas en inglés. Si tengo estos datos en porcentaje en peso en refinado y porcentaje en peso en extracto en equilibrio, yo puedo construir diagramas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, primero, el disolvente de alimentación sería agua. En este caso, el soluto sería el ácido acético, y el solvente de extracción o disolvente de extracción sería el metil isobutilcetona. ¿Ok? Entonces, esas serían las etiquetas que tendríamos que primero identificar. Ahora, lo que hago es que, como esto está en porcentaje peso, lo común es tenerlo en fracción peso, no porcentaje. Entonces, todos estos datos los vamos a dividir entre 100. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es tomar solamente dos columnas. Una va a ser la fracción en peso en el refinado del compuesto C. Aquí lo tengo, ya lo ven, ¿sí? Son los mismos datos, solamente que divididos entre 100. Y también voy a tomar el porcentaje, o la fracción mejor dicho, de ácido acético o del soluto en el refinado, y aquí lo voy a poner. ¿Ok?
¿Sí se nota? Bueno, lo mismo hago en el extracto. Tomo los datos del solvente en fracción, no en porcentaje, en fracción, y también de ácido acético. ¿Ok? Solamente ese arreglito. Bueno, estos datos, entonces, los voy a ocupar para construir un diagrama como el que sigue. ¿Sí? Es un diagrama triangular, muy común en procesos de extracción. ¿Cómo construimos este tipo de diagramas? Bueno, pues lo que hago es tomar, ¿sí?, la fracción en peso, ¿sí?, de solvente contra soluto en refinado, y se va a construir esta línea que acaban de ver, esta línea azul. ¿Ok? Esto va en el eje de abscisas y esto en el eje de ordenadas. Si ustedes lo ven aquí está la fracción en peso del MIBK y aquí está la fracción en peso del ácido acético. Esta línea azul pertenece a los datos de refinado. Ahora, para construir el resto de la curva, esta curva naranja, lo que hago es tomar lo mismo. En X van a ir la fracción en peso de MIBK y en Y va a ir la fracción de ácido acético, y con eso se completa la curva. ¿Ok? También puedo construir otro tipo de diagramas, un diagrama de equilibrio o un diagrama de fracción en peso de refinado de solvente contra fracción en peso de extracto de solvente. Es decir, lo que tomé fue esos datos, van a ir, los datos que están encerrados en esta nube azul van a ir en X. ¿Ok? Aquí está la etiqueta, fracción en peso de MIBK en refinado contra la fracción de MBIK en peso, pero en extracto, y queda esta curva. ¿Ok? Ahorita vamos a ver para qué se van a ocupar esos datos. Bien. Bueno, este diagrama triangular tiene toda la información de los tres componentes. Por una parte, bueno, pues en el eje de abscisas tengo el peso del solvente, del MIBK. En ordenadas tengo la fracción en peso del ácido acético y las líneas diagonales representan la fracción en peso de agua. ¿Ok? Esta curva que acabamos de dibujar con los datos de equilibrio es el límite de miscibilidad, o el límite en el cual se van a poder formar dos fases. Vamos a ver con un ejemplo. Tengo una mezcla de 30% de agua, 50% de ácido acético y 20% de metilisobutilcetona. Vamos a ubicar ese punto. A ver, en 20%, ¿sí? ¿Sí? Vean, 20% en X, porque aquí está la fracción molar de MBK, 50% en ácido acético, y ya había platicado, las diagonales representan la fracción de agua. ¿Ok? Ahí en esa marca está ubicado este punto. Bueno, en ese punto yo no tengo separación de fases, tengo una sola fase. Si estoy fuera de esta curva, si estoy fuera de esta región, toda esta región representa una sola fase. Entonces yo tendría una mezcla así, o sea, líquida, pero no se separarían las fases. Ahí todos los elementos estarían miscibles. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con este otro ejemplo? Tengo 50% de agua, 20% de ácido acético y 30% de metilisobutilcetona. Ok, bueno, pues vamos a ubicar ese punto en el diagrama. Ahí está. Y en esa marca estoy dentro de la región de solubilidad. Ya estoy, perdón, ya rompí, ya me pasé hacia la región donde tengo dos fases, ¿ok? Entonces, dentro de esta región, aquí voy a tener algo así, voy a tener dos fases líquidas y va a haber ahí separación de las especies químicas que van a estar en equilibrio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Para esos datos se va a tratar una mezcla, ¿sí?, de 100 kilogramos por hora de ácido acético y agua, 20% de ácido acético en peso, 80 de agua. Y vamos a alimentar, por otro lado, el solvente, que es metilisobutilcetona puro, 200 kilogramos por hora. Bueno, la pregunta es cuánto va a salir en el extracto, cuánto va a salir en el refinado y con qué composiciones. Bueno, vamos a ver. Tenemos el diagrama de equilibrio triangular. Y lo que vamos a hacer primero es separar esto para poderlo tratar en el diagrama. Primero,
vamos a asumir que se mezclan. Esto, o sea, no pasa, ¿sí me explico? O sea, el proceso sucede en una sola etapa, en un solo equipo, pero vamos a separarlo por partes para poder analizarlo mejor. Vamos a asumir que primero se mezclan estas dos corrientes y generamos una corriente M. Entonces, bueno, las coordenadas en el diagrama, ¿sí? Por ejemplo, para la corriente de alimentación, ¿sí? En X, es decir, en el peso, en la fracción en peso de metil-isobutilcetona, pues es 0 porque esta corriente no lleva nada del solvente, no lleva nada de M y BK. Entonces es 0,2 porque en Y, ¿sí? En ácido acético tengo el 20%. Esa es la coordenada para este punto. Ahora, en la corriente de solvente, como es solamente metil-isobutilcetona puro, bueno, pues en X va a ser 1 y no lleva nada del otro, no lleva nada de ácido acético. Entonces, esos puntos pueden ser representados en el diagrama. Aquí está esta coordenada, ¿ok? Y ahí está la otra y la vamos a unir con una línea. Esa línea azul que está ahorita en pantalla es la que representa el balance de materia. Representa la mezcla entre la corriente de alimentación y la corriente del solvente. Bueno, ahora vamos a plantear un balance. ¿Sí? La corriente S más F da la corriente M. Ahí está. Es sencillo, 200 más 100 les da 300. ¿Ok? Y luego por componente, vamos a hacer un balance por componente del componente C, es decir, del metil-isobutilcetona. ¿Ok? Haciendo el despeje, la que se desconoce pues es la composición a la salida. ¿Sí? Y bueno, tenemos ese dato. Con ese valor de composición del solvente, vamos a ir al diagrama triangular, buscamos esa composición, ¿sí? Y localizamos ese punto. Ese punto representa la mezcla, ¿ok? Y tiene esas coordenadas, tiene 0.66 en la composición del solvente, en la composición del metil-isobutilcetona y 0.067 en la composición de ácido acético. ¿Ok? Podemos resolver los balances para los otros dos componentes para comprobar que nos va a dar exactamente lo mismo, pero ya no era necesario con el simple hecho de tener uno y tocar la línea de balance, ya teníamos todas las coordenadas. ¿Ok? Ya habíamos encontrado estas dos y vean, la de agua es .26, efectivamente está entre la diagonal .2 y .3, ahí más o menos por .27, que ya básicamente es el valor de la composición de agua. Ok, bueno, una vez localizado ese punto de mezcla, procedemos ahora a hacer la fase de división, ¿ok? En sí el mezclador, perdón, el extractor es todo, ¿sí me explico? Solamente que aquí estas dos operaciones las utilicé para poder tratar el problema. Pero en realidad la línea punteada es la original, solamente está la etapa de extracción. Bueno, nos damos cuenta que entonces la corriente M se divide entre E y R, ¿ok? Entre extracto y refinado. Entonces, así como hay una línea azul que representa la mezcla de S y F para dar M, debe haber una línea que represente la unión entre E y R y en medio deberá estar M. ¿Ok? ¿Cómo encontramos esto? Bueno, hay que buscar qué composiciones están en equilibrio. No es tan sencillo como cuando se resuelve un flash isotérmico con un diagrama TXY. Aquí se complica un poco más, pero vamos a ver cómo tratar este problema. Para eso vamos a usar este diagrama que ya se había construido anteriormente, ¿ok? Y podemos proponer una composición para el refinado, ¿ok? O el extracto, para uno de los dos, pero en este caso vamos a hacerlo para el refinado. Lo que hice fue trazar una línea horizontal desde el punto M hasta tocar la curva de equilibrio, ¿ok? Y una vez que la toqué, bajé hacia X y resulta que toca en punto 2, punto 02, perdón. Bueno, entonces ahora en este diagrama, en el XX, ¿ok? X de refinado contra X de extracto del solvente, voy a trazar también en punto 02 una línea, la toco y checo qué
coordenada le corresponde. En este caso le corresponde punto 92. Regreso al diagrama triangular y en punto 92 trazo hasta la línea de equilibrio y uno entre estos dos puntos una línea que va a representar, ¿sí?, a las corrientes de extracto y refinado. Desgraciadamente no coincide con el punto M. Por eso había platicado que era una suposición. Había supuesto el que era recta y luego bajaba y era un punto de partida. Pero no coincidió. Debe de coincidir forzosamente con el punto M. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a proponer otro valor aquí. Por ejemplo, un poco más, punto 22. Vuelvo a trazar una línea, ¿sí? Y me resultan estas coordenadas ahora. Entonces, con punto 22 en X regreso al diagrama triangular, toco la línea de equilibrio y por el lado derecho, en punto 90, toco la línea de equilibrio y trazo una línea. Y en esas coordenadas sí coincide, ¿ok? Entonces, esas coordenadas, ¿sí?, son las de refinado y de extracto respectivamente. Para la composición de metil-isobutilcetona en refinado será 0.022 y de ácido acético 0.09. El resto es agua. Y para el lado del extracto tengo 0.9 en metil-isobutilcetona, en ácido acético tengo 0.06 y el resto sería agua. ¿Ok? Esta metodología resulta a veces un poco tediosa, pero bueno, es la manera de hacerlo. Tendríamos que proponer, repito, una composición refinado, tocar la línea de equilibrio, ¿sí?, venir a este diagrama, también encontrar cuál es la composición de equilibrio del lado del extracto y trazar estas líneas a modo de encontrar esa línea que coincida con la alimentación. ¿Ok? Bueno. De esta manera entonces, ya teniendo estos datos, resulta que para el extracto tengo 90% de metil-isobutilcetona, de ácido acético tengo el 6%, aquí están, ya los habíamos determinado aquí en la coordenada de este punto, y el resto es agua. Para la parte del refinado, bueno, pues es metil-isobutilcetona 2.2%, ¿sí?, 9% de ácido acético y el resto sería agua. Bueno, pues para resolver finalmente los flujos, pues solamente hay que hacer un balance de materia, como se muestra a continuación. Se resuelve el balance global y el balance por componente para el solvente y encontrarías los flujos tanto de extracto como de refinado. Bueno, eso es todo en este video. Si tienen alguna duda, requieren alguna asesoría, no duden en escribirme o en contactarme. Dejo aquí mis datos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.